Ya estamos avanzando en el mes de diciembre y yo estoy emocionada porque está con nosotros en el estudio Gaby Peroso, ¿Cómo están? que siempre nos tiene la información más actualizada del momento. Cuéntame, Gaby, en perspectiva, ¿qué está pasando con Alex Saab, que vuelve a hacer noticia en este momento a raíz de una investigación que estábamos hablando tras cámaras que se inicia en Ecuador, que es más formal? Cuéntame por qué vuelve a hacer noticia. Bueno, Ecuador, y lo están haciendo a través de su Congreso, ya ha tenido una investigación exhaustiva, la vienen llevando desde 2012, obviamente trataron de que esa investigación se quedara en el camino, pero actualmente Ecuador está justamente enviando información privilegiada, más de 10.000 páginas forman parte del expediente a naciones como Estados Unidos, Panamá, para explicar lo que pasaba, y es insólito lo que pasaba. Eran latas de atún que se podían vender hasta en $5 cada una, imagínate tú. Se habla de unos 2.600 millones de dólares que comenzaron a comercializarse en un sistema, no sé si los venezolanos lo recuerdan, llamado Sucre. Era un sistema de compensación regional, uno de estos inventos bolivarianos que salió justamente del ALBA, que justamente tuvo reunión esta semana, salió de allí. Y Ecuador al final pudo darse cuenta que no se trataba de un intercambio regional, sino que era un acuerdo binacional, y en donde duele mucho, porque la gente que lava dinero, bueno, en su mundo privado usa el narcotráfico, el lavado de dinero, pero aquí estamos hablando del dinero que salía del Banco Central de Ecuador, es decir, el dinero de los ecuatorianos para financiar o para supuestamente comprar, o sea, se trataban de importaciones ficticias o sobrevaloradas entre Venezuela y Ecuador, cuando estaba Correa y cuando estaba Hugo Chávez en el poder. Estaríamos hablando de una malversación que es 3 veces más grande que la de Odebrecht, imagínate tú. Que justamente llevó hasta mandatarios de la región a la cárcel. Estamos hablando de esa malversación se habla que aproximadamente Alex Saab y Alberto Pulido, que era el socio, recibían aproximadamente $1 millón diarios durante 6 meses, o sea, unas 160 transacciones aproximadamente, para hacer estas importaciones, que bueno, a veces era atún y a veces eran materiales de construcción, que era lo que hacía, o sea, él ya tenía un curso antes de los CLAPS. Y estamos hablando, imagínate, de la cantidad, o sea, $1 millón de dólares diarios que trabajaban a través de Panamá, importaciones que jamás llegaron, un Sucre que fue supuestamente una medida para aliviar a los pueblos del ALBA en contra del neoliberalismo, y al final eran negocios puros y duros. O sea, Gaby, que con esta investigación que hace Ecuador, posiblemente caigan otras personas que han formado parte de este delito. Y no sería solamente Saab, ¿correcto? Sí, no solamente se está investigando a Álvaro Pulido, sino figuras del régimen de Rafael Correa que estarían directamente relacionadas. Ya hay 2 personas que tienen orden de captura y que, bueno, se han ido de Ecuador, pero justamente vemos ese entramado, y no solamente en el tema comercial netamente, sino que ellos también están averiguando cómo se financiaban esas campañas políticas. Aquí al final vemos cómo es el discurso, vemos a Nicolás Maduro que llega el lunes muy flamante a Cuba, para enfrentar el neoliberalismo y todo eso, pero ¿qué dicen en esa cumbre del ALBA? Vamos a hacer un plan post pandemia que al final, ¿qué es? Comercio y negocios entre los mismos actores. Al final el ALBA y toda la ideología que ellos quieren pintar, finalmente se trata de negocios turbios en donde no solamente se lava el dinero de manera privada en todos estos temas de narcotráfico, de terrorismo, sino que adicionalmente se meten a los bancos centrales de esas naciones, el dinero de la gente, se compran elecciones. Es muy grave lo que pasa en Latinoamérica, y ojalá que puedan justamente los países, la Fiscalía de Estados Unidos ha mandado información a estas naciones y ahora Ecuador la va a mandar a 5 naciones más, para que realmente se hagan investigaciones conjuntas que puedan de verdad develar la ruta del dinero, que al final es la ruta del dinero de pueblos inocentes que están pagando una lata de atún a $5, un material de construcción de casas que les prometieron y jamás les cumplieron. Y este tipo de testaferros que realmente lo que hacen es
hacer grandes negocios en pro del bolivarianismo en la región. O sea que todo esto es una fachada, porque la gente dice, ay, bueno, Maduro se va a Cuba y va a luchar por nosotros y nos va a traer insumos para la pandemia, para contrarrestarla. Y todo esto es una fachada para seguir haciendo estos negocios. Claro, al final están haciendo negocios y adicionalmente invirtiendo en que otras naciones continúen sumándose a este bloque. O sea, hemos visto lo que ha pasado. Chile está en un riesgo inminente de caer con estas izquierdas. Sería un país súper importante a sumar. En Colombia, Petro cada vez más gana adeptos y podría próximamente ganar unas elecciones en Colombia. Y al final Lula da Silva, que ha sido sentenciado y procesado judicialmente por robarse el dinero de los brasileros, puede volver al poder y al final todos ellos se juntan, todos ellos se protegen, porque la investigación en Ecuador estaba cerrada mientras estaba Correa en el poder, pero eso estaba sucediendo y en algún momento se dijo, miren, aquí están unas importaciones ficticias. Al final se da un discurso para afuera para que los pueblos crean que de alguna manera ellos están luchando por el pueblo y al final son grandes transacciones en donde no solamente se hacen negocios, sino se compran elecciones de otros países para sumar a más personas a este entramado criminal, pero que al final se disfraza de política que defiende a los más débiles. Entonces, yo creo que la situación es muy delicada y estamos perdiendo a Latinoamérica si no nos unimos. Gaby, ¿cuál ha sido la posición de Estados Unidos frente a este entramado, frente a estos casos? Ahorita se inició esta investigación en Ecuador, pero tarde o temprano estas personas que están siendo responsables de estos delitos, ¿tú crees que van a caer? O sea, ¿en algún momento se le va a poner coto a esta impunidad? Sí. No todos caen, lamentablemente. Estados Unidos fue muy férreo con el tema de Alex Saab. No sabes cuántas trancas e impedimentos hubo para que a él no lo trasladaran de Cabo Verde para acá, o sea, unas presiones increíbles de Rusia, de países africanos que justamente amparaban este tipo de cosas, pero finalmente Alex Saab llegó a tierra estadounidense, están detrás de otras figuras como Álvaro Pulido y otras muy importantes. Estados Unidos al final puede responder con su sistema de justicia de manera personalizada y de alguna manera con lo que decíamos la semana pasada con la cumbre de las democracias, Estados Unidos entendiendo que realmente aquí se están peleando dos grandes fuerzas, una que es liderada por China, Rusia, y están países como Irán y las dictaduras del mundo, y otro que las democracias se tienen que unir definitivamente en contra de todo esto. Sin embargo, es que es el plan perfecto, es lo que pasaba con Pablo Escobar, es narcotráfico y crimen disfrazado de política, lo que intentó hacer Pablo Escobar y los colombianos reaccionaron también en su momento. Ellos lograron imponer ese modelo y eso obviamente hace que todos los demás estemos indefensos, porque el poder del crimen con su violencia, con su dinero, pero adicionalmente con un discurso que enamora a las mayorías y que hace que ellos temen el poder. Entonces, tomas el poder y tengo el Banco Central a mi disposición para comprar lo que quiera, los productos que realmente no existen, y adicionalmente empiezo a manejar el poder judicial, que ya no tiene ese poder. O sea, es el plan perfecto. Sí, es una autocracia, ¿no? Quisiera, ya entrando en tema político de Venezuela, en las noticias, en La Voz de América, señalaban que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio estaba de acuerdo con la continuidad del gobierno interino, pero hasta el mismo gobierno de Estados Unidos habla de cómo la oposición venezolana está fragmentada. Se nos acaba el tiempo, ya estamos cerca del 5 de enero. ¿Qué va a pasar con este tema, Gaby? Bueno, en el día de hoy supuestamente hay comisión delegada. Veíamos un tuit que hacía nuestro colega Eugenio Martínez. Decía, bueno, se van a reunir los de la oposición, o sea, la Asamblea Nacional, pero el estatuto de la transición, o sea, es decir, decidir qué va a pasar el 5 de enero con el gobierno interino, ni siquiera está en agenda. Nos quedan menos de 3 semanas, no se ha decidido el destino. Me suena un poco a lo que pasó con las elecciones, que no decidieron durante tanto tiempo. Y además a mí me llama la atención, tuvimos esta semana una rueda de prensa con el Departamento de Estado y escuchar a un funcionario del Departamento de Estado decir, bueno, yo doy apoyo pleno a la democracia, a que se restablezca la democracia en Venezuela, pero estamos esperando a ver qué va a decidir el gobierno interino.
O sea, Estados Unidos a la espera de que estos se sigan cayendo a golpes y no sepan qué va a pasar con el destino de la oposición y de los venezolanos. Yo no sé si está bien o no apoyar al gobierno interino, pero de verdad que es una falta de respeto con Venezuela, que falten menos de 20 días para que ese periodo venza y ni siquiera tengamos claro qué va a pasar. Oímos a un Julio Borges diciendo que se separa, que debe desaparecer, a el Tribunal Supremo de Justicia apoyando que esta idea continúe, obviamente Juan Guaidó también apoyando que el gobierno interino se mantenga, pero ninguno se pone de acuerdo, ni siquiera se atreven a sentarse a discutir el tema. Pero en la realidad, en la práctica, en la vivencia del ciudadano de a pie que está en Venezuela luchando con los problemas cada día, ¿la existencia de un gobierno interino tiene algún tipo de impacto en la vida real del ciudadano en Venezuela? ¿O es más que todo algo simbólico Bueno, que se maneja en el exilio? Internamente lo podríamos calificar como algo simbólico, pero tú tienes una fuerza estructurada de oposición que tiene el apoyo diplomático de más de 60 países, que protege miles de millones de dólares en el extranjero, que solo a través de esa figura del gobierno interino le puede dar estructura. O sea, no es lo mismo tener, ya la oposición está fragmentada, pero hay una figura externamente que funciona, Gaby, e internamente de alguna manera. pero Gaby, ¿cómo le favorece a la oposición que Julio Borges diga o asocie al gobierno interino con casos de corrupción? Número uno. Y bueno, número dos, ¿dónde están las pruebas? Y número tres, ¿dónde está la contraparte? Porque no basta con decir, pueden hablar de mi credibilidad porque yo no me he ensuciado las manos con dinero mal habido. Es decir, ¿en qué beneficia estas denuncias que hace Julio Borges si al final no se traducen No en benefician en nada, porque la oposición que podía haber, o sea, se hablaba que desde el 2006 justamente el régimen de Nicolás Maduro y bueno, los chavistas habían perdido peso político en las elecciones. Eso no se aprovechó por parte de la oposición porque estamos en esto, que tú dijiste, que yo dije, si hay casos de corrupción que todos lo investiguen, no puede ser Julio Borges se lava las manos. No, yo no estuve durante 2 años, fui la segunda figura más importante de esto, pero todos ellos lo hicieron mal y yo estaba rezando. O sea, de verdad, creo que el liderazgo político, la crisis es increíble, le tienen que dar la cara al país porque sí hay que responder por esos casos de corrupción, porque imagínate, si tenías que manejar 2 o 3 empresas en el extranjero, justamente era tu oportunidad de demostrar lo que es una buena gerencia, lo que es la honestidad de los venezolanos y lo que puede hacer en teoría esa oposición que quiere cambiar el país. Si tuviste fallas en esas 2 empresas, es muy grave. Y no sé quién es el culpable, pero de que hay irregularidades, las hay. El presidente de Colombia tuvo que llamar al botón a este grupo de los 4 partidos, no a Juan Guaidó o a Julio Borges, a los 4 partidos y decirles, oye, mira, lo que me está pasando aquí en Monómero no tiene nombre y tienen que poner coto a este tema de la corrupción internamente. Entonces, no le respondes a la ciudadanía, tienes actos de corrupción, te estás cayendo a golpe mientras las naciones del mundo esperan. Voy a esperar a ver qué deciden, de qué estamos hablando. Y mientras tanto, Estados Unidos ya envió como que a la primera delegación oficial dentro de Venezuela, lo denominaron como una visita consular. Cuando tú tienes una visita consular, obviamente tienes nuevamente comunicación con el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones y en teoría no se reconocen. Si esta visita consular se dio, es que hubo un contacto directo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro para que ese americano entrara a velar justamente por los derechos de los americanos que están apresados en el país. Esto es un paso previo a lo que podría ser un restablecimiento de esas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela, no Juan Guaidó, o sea, entre Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Puede ser, porque Estados Unidos, si bien está apoyando y dando todo lo que puede, está esperando porque estos al menos se reúnan. O sea, es preocupante la situación, la verdad.
Hablando del tema de Colombia, recientemente este hecho que fue noticia, que fue el ataque terrorista de esta persona que se inmoló y entró con los explosivos en el aeropuerto internacional de Cúcuta, el ministro de la Defensa aseguró que detrás de todo esto estaba el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, y que además planificaron y organizaron todo desde Venezuela. Sí. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que están haciendo esta guerrilla que se mantiene en esta frontera colombo-venezolana, que es tan amplia, cómo siguen operando estos grupos insurrectos desde la frontera. Sí, es muy grave que, imagínate, Venezuela esté exportando el terrorismo. O sea, Colombia de alguna manera ha tenido algunos atentados, incluso uno contra el propio presidente de Colombia, pero esto se había disminuido al mínimo. Que de Venezuela se estén planeando, que si es el Frente 33, que si es el ELN, que si es el grupo de Iván Márquez. Al final, los tres señalados, los tres están en Venezuela o hacen vida en Venezuela. O y eso no se puede negar. Y no se puede negar. Entonces, tú estás exportando atentados al país. Adicionalmente, trasladaste la guerra que vivió Colombia durante tantos años a tu territorio, porque Iván Márquez, que negoció en su momento en Cuba todo lo que fue el acuerdo de paz de Colombia, él decidió desmarcarse y se le han muerto sus tres jefes máximos, que justamente es el Paisa, siempre se me olvida el nombre del segundo, y Santrich. Y él, al parecer, se fue a Cuba. Imagínate, un hombre que tiene alerta roja de Interpol, viaja a Cuba, próximamente capaz iba a viajar a Nicaragua, al parecer también volvió a Venezuela para planear este atentado en Cúcuta. O sea, al final estamos viendo estas tres naciones que en teoría deberían acatar lo mínimo de Interpol, protegiendo a un delincuente que adicionalmente es el jefe en esa frontera. O sea, pasa de estar de un estado a otro en Venezuela y planea entonces ataques terroristas contra Colombia. Es fatal que al final vayamos a heredar una guerra de Colombia para acá, porque al final a esos grupos los están matando o narcotraficantes o grupos guerrilleros que ahora hacen vida en Venezuela, y lo que hicimos fue trasladar el problema de Colombia, que tantas muertes trajo, correcto, a nuestro país. Y Iván Márquez ahora ni siquiera se siente protegido en Venezuela. Decían que se iba a ir para Caracas para abrigarse en el ala de Nicolás Maduro, ahora dicen que está en Cuba. Al final ellos tienen una superguerra que nosotros decidimos, bueno, está bien, ya que Colombia está mejor, vamos a trasladar para acá. Y Petro está a punto de ganar, imagínate, Colombia y Venezuela unidas, no para la prosperidad, sino para que el crimen pueda proliferarse de una manera más efectiva en la región. Es sencillamente. Bueno, estos temas no son como nada fáciles, sobre todo en esta época de Navidad. Además, me hablabas de una investigación que está desarrollando el portal de internet Infobae, que es sumamente reconocido, sobre el tráfico de petróleo. Antes de despedir la entrevista, quisiera que nos hablaras brevemente de ese tema. Bueno, Infobae tuvo acceso a una cantidad de documentos y adicionalmente a una declaración de una de las personas que presenció una de estas tantas transacciones, pero que dan justamente cuenta de lo que sucede. Entre Irán y Venezuela resucitan embarcaciones, así como nosotros resucitamos a unos venezolanos para que voten en las elecciones. Bueno, también somos expertos en resucitar embarcaciones. Fantasmas, pues. Sí, exacto. Un barco que estaba en Bangladesh, donde está, no sé, el cementerio más grande de barcos, agarras ese nombre y se lo pegas a una embarcación que venga de cualquier lugar, de cualquier país de África, le pones el nombre y con ese barco resucitado empiezas porque al final se llama tráfico de petróleo. O sea, ¿cómo más lo puedes llamar? O sea, Venezuela tiene unas sanciones muy férreas por parte de Estados Unidos para que esa exportación no se dé, y ellos dos se juntan y crean barcos fantasmas que van por las aguas internacionales transitando con el petróleo. Eso también es gravísimo porque justamente rompe todos los parámetros internacionales, las leyes marítimas que tienen que ser respetadas por todos los países del mundo. Y este es un caso que seguramente son cientos o miles de transacciones diarias que se dan. Entonces, Venezuela, que debería ser uno de los países más grandes exportadores de petróleo, es un traficante de su propio petróleo, porque sí. Y bajo todo este panorama, ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos pueda reactivar las relaciones con el gobierno de Maduro? Bueno, ese es uno de los grandes
temas que internamente tiene Estados Unidos. Definitivamente tienen por un lado que apostaron a una ruta que al final no dio resultados, y ellos siempre dicen que sopesan que siempre a veces es más importante estar dentro de Venezuela que fuera de Venezuela con una embajada establecida. Sin embargo, saben, o sea, lo hemos dicho anteriormente, abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela implica levantar la recompensa de 15 millones de dólares a la cabeza de Nicolás Maduro. Ese es uno de los grandes temas y es imposible que lo hagas así. Entonces, esos casos, ¿cómo puedes manejar el sistema de justicia y el tema diplomático con una nación? La decisión no sé cuál será. Obviamente, qué lástima que nosotros no nos podamos poner de acuerdo, y seguramente nos va a llegar el 5 de enero y vamos a seguir peleando mientras ellos quieren respaldarnos y seguir llamando a Europa para que también siga respaldando lo que sea, la opción que sea, pero que la oposición esté nuevamente consolidada. Pero es un tema que cada vez toma más fuerza para Estados Unidos, y que al final también va a ser muy importante porque vienen las elecciones de medio término en Florida, y al final cada uno de los partidos políticos, porque ya son cada vez más venezolanos los que votan aquí, entonces ya las decisiones políticas de Estados Unidos también dependen de lo que puede implicar el voto de los venezolanos dentro. O sea, en medio de este panorama que es bastante sombrío, se Sí. avisora algo positivo para Venezuela para el próximo 2022, porque bueno, el ciudadano de la calle tiene como la esperanza de que algo cambie. Cada ciudadano tiene que crear su propia realidad y apartarse un poco del tema político. Yo creo que nunca nos tenemos que apartar del tema político, porque eso es lo que siempre quieren los regímenes. Creo que la sociedad civil sigue haciendo un trabajo increíble en el tema de ayuda humanitaria, de organizarse, de estudios, pero no es suficiente. Y hay unos que dicen, bueno, no, que la gente vuelva a salir a la calle. No sé si tampoco esa sea la respuesta, porque bastantes venezolanos han muerto en la calle y sabemos que la fuerza militar de represión del régimen de Nicolás Maduro es más grande que lo que pueda hacer un pueblo en la calle durante unos días. Entonces, realmente estamos atrapados en un callejón sin salida, y ojalá que esa dirigencia política, de paso a otra dirigencia política que no sé cuál es, o se pongan los pantalones y le presenten al país otra alternativa. Gracias, Gaby, por A todo ti. este panorama, por Gracias. presentarnos diferentes temas que son noticias para Venezuela y el mundo bajo otra perspectiva.